Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un lunes más a este espacio de mi mejoramiento personal, que es tu mejoramiento personal. Las campanas de la iglesia vecina están silenciándose y eso quiere decir que ya nos han anunciado la hora de comienzo de esta conferencia, las 7:30. Hoy es lunes 22 de mayo de 2023. Y con la puntualidad que nos caracteriza, vamos a comenzar esta nueva conferencia de hoy titulada ¿Qué es esa cosa llamada estrés? Se habla mucho. ¿Quién no ha pasado en su vida por periodos de estrés? ¿O quién lo tiene permanentemente? ¿O quién casualmente tiene estos periodos de estrés? Hoy vamos a analizar en profundidad, no nos vamos a quedar a nivel superficial con lo que es el estrés. He estado mirando, como siempre, diversas definiciones de lo que se denomina estrés. Estrés es una palabra inglesa cuyo sinónimo en español puede ser algo como ansiedad, turbación, algo que nos inquieta, que nos preocupa, que nos pone un poquito en torbellino, ¿verdad? Bueno, pues he mirado distintas definiciones en distintos diccionarios y os voy a decir algunas que he encontrado que me parecen hasta cierto grado muy superficiales. Luego vamos a profundizar y vamos a analizar la causa real, más de fondo emocional, que provoca ese estrés que se refleja en la parte física y en la parte mental en la persona, cómo nos afecta y, lo más importante, cómo podemos solucionarlo. Bien, pues vamos allá. Primero he visto una definición que me parece muy parcial, muy ligera. Dice así, esto es de Wikipedia: estrés, nombre masculino, estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Esta es una definición, para mi gusto, bastante superficial. Vamos a ver con estos planteamientos cómo maneja la sociedad el estrés. Y tiene otra definición en biología que dice así: conjunto, estrés, conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, etc. Bueno, os repito, me parecen dos definiciones de lo que es el estrés, la ansiedad, las preocupaciones y las consecuencias físicas que se reflejan en el cuerpo. Me parecen definiciones que no llegan al fondo. También he visto alguna definición más, también en Wikipedia, que me parecen superficiales. Los voy a leer para que tengamos en cuenta que si solamente cogemos el toro por un cuerno, pues no resolvemos el problema. Se trata de profundizar en lo que es el estrés, ver las causas primarias y poner las soluciones para ello. Os vais a sorprender. Bien, en Wikipedia define el estrés. El estrés es la respuesta física o mental a una causa externa, como tener muchas tareas o padecer una enfermedad. Un estresor o factor estresante puede ser algo que ocurre una sola vez o a corto plazo, o puede suceder repetidamente durante mucho tiempo. También me parece que se queda, parcialmente parece que llega a algo más, pero se queda a medias. Un estresor o factor estresante puede ser algo que ocurre una sola vez. Ahí parece que damos un poquito en el clavo. Vamos a ver lo que nos dice mi autor favorito, Ronald Hubbard, en su libro
un nuevo punto de vista sobre la vida, que es el libro que vamos a promocionar hoy, porque tiene un artículo muy interesante acerca de la personalidad antisocial, etcétera, ¿no? Y también voy a sacar datos del curso que ofrece las soluciones, que se llama Cómo superar los altibajos en la vida. Y lo vamos a ver por qué promociono este libro y este curso. Bien, vamos a ver cómo Ronald Hubbard, en sus escritos y en sus trabajos, enfoca el tema del estrés. Y vamos a ver cómo profundizamos en las raíces o en las causas de aquello que provoca el estrés. Ya hemos definido el estrés como una situación de turbación, una situación que provoca enfermedades físicas incluso, etcétera, ¿no? Dice, ¿a qué se llama estrés? ¿A qué se llama estrés? Dice Ronald Hubbard en un escrito. Y lo podemos ver en el curso también, ¿eh? Estos datos están en el curso. ¿A qué se llama estrés? Es más de lo que abarca la definición del médico. Por lo general dice que proviene de impactos físicos o relacionados con la actividad de la persona, como hemos visto. Y en eso tiene una perspectiva demasiado limitada. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Dónde está la causa? ¿Qué es lo que provoca el estrés? ¿Qué es, antes de que el estrés llegue, qué es lo que ocurre emocionalmente a la persona que le predispone a tener esa enfermedad? Una persona sujeta a estrés está en realidad bajo una supresión en una o más áreas o aspectos de su vida. Voy a repetir esto porque me parece muy interesante. Me parece que es la clave. Una persona sujeta a estrés está en realidad bajo una supresión en una o más áreas o aspectos de su vida. Y continúa. Si esa supresión se localiza y la persona la maneja o se desconecta, la condición disminuye. Es decir, el estrés va reduciéndose y depende de lo que la persona haga. Hay algunas recomendaciones que también vamos a ver a nivel médico, pero vamos a ver qué se puede hacer a nivel emocional. ¿Qué nos recomienda Ronald Hubbard en este aspecto? Muy bien. Entonces, aquí hemos dicho que una persona sujeta a estrés está en realidad bajo una supresión en una o más áreas o aspectos de la vida. Y yo he puesto, para aclarar lo que significa la palabra supresión, suprimir, ¿en qué consiste eso? ¿Qué es estar bajo los efectos de una supresión? ¿Qué significa estar suprimido de alguna manera? Y en el curso de altibajos en la vida, cómo superar los altibajos en la vida, hay unas definiciones muy interesantes. Dice así, supresión, acciones o actividades que aplastan, impiden, minimizan, no permiten alcanzar, hacen que esté incierto la persona acerca de su alcance, anulan o reducen en cualquier forma posible, por cualquier medio posible, para perjuicio del individuo. También una intención o acción dañina contra la persona, contra la que la persona no puede defenderse. Un supresor sería entonces una persona que suprime a otra. Cogemos el concepto de lo que es la supresión, esas acciones o actividades que nos hacen sentirnos más pequeños, que nos minimizan, que no permiten que realicemos aquellos sueños que tenemos o aquellas intenciones que queremos alcanzar, que nos hacen estar inciertos acerca de lo que podemos hacer. Cuando alguien nos dice, no, eso es imposible, cuesta mucho, la historia demuestra que no, se puede hacer, etcétera, que te impiden o que te minimizan o que hacen que tú te sientas que no puedes realizarlo.
Y un supresor es la persona que realiza estas actividades. A veces lo tenemos cerquita, ¿eh? Y vamos a ver ya finalmente lo que significa la palabra suprimir. Dice así: suprimir, aplastar, reprimir, reducir, no permitir alcanzar, hacerle a uno dudar de su alcance, disminuir de cualquier manera posible, por cualquier medio posible, para dañar al individuo y para la protección imaginaria del supresor. Aquí estamos hablando del supresor, pero no estamos hablando de una institución, estamos hablando de una persona en concreto. Si queremos de alguna manera superar este estrés, vamos a tener en cuenta estos datos. A continuación os voy a hablar de los síntomas que podemos detectar cuando una persona está bajo los efectos de esta supresión, cuando está bajo estrés, que se suele decir. ¿Qué recomiendan los médicos? ¿Qué recomiendan la medicina o los doctores oficiales? Pues cuando una persona está bajo estrés, le recomiendan que haga ejercicio físico, le recomiendan que se tome un tiempo para sí mismo, que pase el tiempo con la gente que quiere para eliminar el estrés, que haga yoga y meditación, que se alimente de forma saludable y finalmente pues una serie de fármacos para reducir esa ansiedad o ese estrés. Estas son las soluciones superficiales que sí, después de ver lo que vamos a explicar ahora de cómo superar este estrés, porque ya la fuente es a nivel emocional, si estamos en relación con una persona que nos está suprimiendo, que nos está invalidando, que nos está evaluando, que nos está fastidiando, que está impidiendo que realicemos cosas que a nosotros nos interesan, que nos está de alguna manera minimizando, pues lógicamente vamos a acabar muy estresados. Y obviamente, si nos alejamos de esas personas, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones o cuando estamos con nuestros amigos, pues disfrutamos de la vida, no estamos bajo los efectos de esa supresión o de esa persona que nos está metiendo el destornillador por el oído, por decirlo en unas palabras simples, ¿no? Entonces, tenemos una serie de síntomas en que la persona bajo estrés, bajo esta influencia de esta relación con una persona que le está suprimiendo, pues experimenta. Y podemos ver, cuando una persona está bajo estrés, bajo las influencias de esta persona que le está suprimiendo o que le está atormentando de alguna manera, la persona va por la vida mejorando, empeorando, haciendo lo que se llama técnicamente montaña rusa. Un día está bien, o una temporada está bien, sobre todo cuando está alejado de la persona que le está suprimiendo, y luego, cuando está más cerca de la persona que le está influyendo negativamente, pues empeora, va haciendo montaña rusa. Podemos observar en gente que conocemos, o a veces en nosotros mismos, este tipo de situaciones. Parece que una temporada o un día o unas horas, un tiempo, estamos muy eufóricos, somos capaces de comernos el mundo y de repente no sabemos cómo, pero parece que ya esas ideas se apagan y decimos, no, ¿para qué lo vas a hacer? Te están influenciando de alguna manera. Esa persona, de alguna manera, te está invalidando aquellas cosas, aquellas acciones que tú crees que puedes hacerlas. También otro de los síntomas es que la persona, lógicamente, mejora, empeora. Esa persona, cuando está bajo la influencia de una persona que le está suprimiendo, enferma. Podemos ver personas que cogen catarros, tienen dolores de cabeza o tienen enfermedades más crónicas en la medida en que están más en contacto con esa persona o grupo de personas que le está afectando negativamente. En la medida que es algo más superficial, pues tiene enfermedades esporádicas. Pero en la medida que tiene un contacto más cercano, tal como un contacto familiar o de estrecha amistad, pues esa persona enferma crónicamente. Otro de los síntomas que podemos ver en una persona que está bajo este estrés
es que la persona comete errores. No sabe por qué, quiere hacer las cosas bien, pero se le olvidan cosas, se le han olvidado las llaves de casa, se le ha olvidado traerte aquello que dijo que te iba a traer, etc. ¿Por qué? Porque su atención está puesta en los efectos que le está produciendo esta persona. Otro de los síntomas es que la persona hace estupideces. ¿Qué significa hacer estupideces? Pues dice o propone cosas que no tienen mucho sentido, que son cosas que le salen a él, pero fruto no de un pensamiento lógico, sino de una respuesta más de tipo emocional, negativa, etc. Comete estupideces. Muchas veces, pues, tiene falta de tacto o hace cosas raras, ¿vale? Entonces, también otro de los síntomas, y este es muy significativo, cuando la persona enferma, todo este tratamiento que hemos hablado de los que nos recomiendan los doctores, por ejemplo, hacer ejercicio físico, tomarse un tiempo para sí mismo, hacer yoga, meditación, alimentarse de forma saludable, todo esto la persona lo puede hacer, pero mientras esté en contacto con la persona que le está suprimiendo, su progreso va a ser lento o deficiente. Va a tardar mucho en recuperarse. Entonces, estamos cogiendo el toro por un cuerno y el toro nos lleva. La mejoría o el progreso es muy lento, es deficiente. Iremos haciendo montaña rusa, cogeremos nuevas enfermedades, seguiremos cometiendo errores, haremos estupideces. Este es el vivir de una persona que está bajo esta influencia negativa, que está bajo su presión. Le llamamos estrés, pero es algo más que la definición normal de estrés. Entonces, tenemos la situación, ¿no? Una persona está de alguna manera en contacto, conviviendo o ocasionalmente, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe, puede ser un familiar, puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser cualquier persona. Es importante detectar las formas de supresión que estas personas, estos supresores, que estas son personas físicas, es importante detectar cuáles son las maneras, porque muchas veces son muy sutiles. Parece que lo hacen por tu bien, pero en realidad te están perjudicando. Voy a citar algunas de las características que en el curso que os he mencionado, cómo superar estos altibajos, cómo superar estas montañas rusas, o cómo superar este estrés. Algunas de las características que el autor menciona como atributos o como acciones de estas personas que son tipos de supresión, pero a veces son muy sutiles. Parece que no los ves. Y generalmente, como vienen de personas con las que tú también tienes una relación estrecha, pues no quieres admitirlas. Bien, vamos a verlas. Bueno, en principio el autor nos habla cómo existen ciertas características y actitudes mentales que ocasionan que aproximadamente el 20% de la población o de una raza se oponga violentamente a cualquier actividad o grupo de mejoramiento. Cualquier actividad que tú quieres hacer por mejorar en la vida o por mejorar en la sociedad, pues estas personas, este 20%, que en realidad las más peligrosas son solamente un 2,5%, como dice el material, solo un 2,5% son de verdad peligrosas. Entonces, es importante conocer algunas de las características. En el curso menciona 12 características. Os voy a citar alguna. Por ejemplo, la primera, la personalidad antisocial, o esta persona, la persona supresiva, tiene los siguientes atributos. Y el primero dice, habla solamente en términos generales. Dicen, todo el mundo piensa, todos saben,
Y expresiones así son de uso continuo, especialmente al difundir un rumor. Cuando se le pregunta ¿quién es todo el mundo?, por lo general resulta que es una sola fuente y a partir de esa fuente la persona antisocial ha inventado lo que pretende que es la opinión de toda la sociedad. Entonces, cuando te dicen todo el mundo sabe, que todo el mundo piensa, todo el mundo te está abrumando, porque generalmente va con un grado de calificación negativa acerca de ti. Otra de las características que una persona así principalmente trafica con malas noticias, observaciones críticas u hostiles, invalidación y supresión general. Muy interesante para detectar a este tipo de personas. Oye, acabo de ver un accidente terrorífico. Un gato se ha pillado una uña. Bueno, en fin, exageran. En tiempos pasados se le describió como chismoso, pájaro de mal agüero o traficante de rumores. Es notable que una persona así nunca transmite buenas noticias u observaciones elogiosas. Otro de los atributos dice así: la personalidad antisocial, cuando transmite un mensaje o una noticia, altera la comunicación para empeorarla. Detiene las buenas noticias y solo transmite las malas que con frecuencia adornan. Ya voy a acabar con otro atributo de este tipo de personalidad. Cerca de una personalidad así, vemos compañeros o amigos acobardados o enfermos que, aun cuando no se vuelven realmente locos, se conducen en la vida de manera incapaz, fracasando, sin triunfar. Bueno, hay una razón por la que estas personas se comportan así, que no quiero hacer esta conferencia larga, sino simple, ¿no? Simplemente, para más información, podéis recurrir al libro Un nuevo punto de vista sobre la vida, de mi autor favorito, Ronald Hubbard, o podéis realizar este curso presencial que se titula Cómo superar los altibajos en la vida. Todos estos datos están aquí y la forma en que podemos encarar estas situaciones y resolverlas. Encarar la situación, eso es importante. Entonces, para ello, pues debemos observar, y en este curso que estoy promocionando, de cómo superar los altibajos en la vida, pues se hacen una serie de ejercicios para mirar en nuestro entorno qué personas que nos rodean pues tienen estas características. Y a partir de ahí, pues se va viendo el grado de supresión que estamos recibiendo de estas personas y cómo solucionarlo. Después, si ya nos ponemos emocionalmente en una postura de solucionar el tema, pues por supuesto, todos los tratamientos de ejercicio físico, descanso, tomar unas vacaciones, llevar una alimentación sana, diversos tratamientos naturales, pues nos pueden ayudar, por supuesto, y ayudarán a que ese progreso no sea lento o deficiente, sino que siga sus pautas naturales. Pero principalmente, si no resolvemos la condición en la que estamos emocionalmente bajo supresión, ese estrés va a ser prolongado. Tendremos algunos momentos en los cuales, sin darnos cuenta, no estaremos tanto bajo la influencia de esta persona antisocial o supresiva, nuestros síntomas se reducirán, esa montaña rusa, ese mejorar o empeorar, pues mejoraremos pues porque no estamos bajo la influencia de estas personas o de esta persona. Puede ser una persona o pueden ser varias, pero son personas o grupos físicos. No son entidades invisibles, no son el gobierno, que sí, también tiene su parte, ¿no? Pero miremos en nuestro entorno más cercano, porque ahí vamos a descubrir estas personas con estas características. Para ello, por supuesto, os recomiendo hacer el curso de altibajos en la vida,
lo podéis hacer presencial o ahora al final voy a colocar la pantalla donde podéis contactar con nosotros y ver la forma de cómo se puede hacer online o de distintas maneras, ¿no? Sin que sea presencial. Pero bueno, yo os lo recomiendo presencial porque estos ejercicios han salvado muchas vidas. Lo he visto a lo largo de los años en la que estoy hablando de estos temas. Bueno, pues por mi parte, esta es una forma corta de hablar del estrés y de cómo superar el estrés. Más información, dirigiros a nuestro centro de Mi Mejoramiento Personal en Vitoria, hablar con los responsables y os pueden dar cuáles son las soluciones adaptables a vuestras características. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, esto es lo que os quería decir. Deciros también que el lunes 29 de mayo tendremos otra nueva conferencia titulada esta vez «Cómo superar las cuestas económicas». Cómo superar esos momentos en los cuales parece que pues no llegamos a fin de mes, etcétera, ¿no? Cómo hacerlo de una forma permanente que no nos esté ocurriendo. Y vamos a hablar de una serie de datos que aplicados a nuestra vida, a nuestra economía, van a ser muy funcionales, no vamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Pero hay que hacerlo. Si no se hace, hablar de ello no sirve de nada. Entonces, por favor, poneros en contacto con nuestro centro de Mi Mejoramiento Personal y recibiréis las buenas noticias de cómo poder superar, si en vuestro caso estáis padeciendo estrés o algún compañero, algún vecino, algún familiar, cómo podéis ayudarle también. Muy importante. Os agradezco vuestra atención. Me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias.